Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Ruptura Prematura de Membranas dirigida por nuestro ponente, el doctor Diego Suchan, médico asistente del Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado del chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Xu. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Eh, Antes que nada, bueno, agradecerles por su participación. Vamos a tratar dos temas, ¿no? Uno que deriva de otro, la ruptura prematura de membranas, y vamos a hablar un poco también de porioamnionitis, ¿no? Antes que nada, bueno, hay que decir que la ruptura prematura de membranas puede tener consecuencias muy altas, especialmente dependiendo de la edad gestacional en la cual suceda, y es un problema que sí suele pasar bastante, ¿no? La ruptura prematura de membranas, ¿cómo se define? Es la ruptura de membranas ovulares previo al inicio del trabajo de parto. ¿Qué significa esto? Que no importa si tienes 24 semanas o 37 o 39, si es que no estás en trabajo de partos y haces una ruptura de membranas, es una ruptura prematura. Ojo, muchos piensan o se confunden que es solo cuando es pretérmino, no. Cuando es pretérmino es ruptura prematura de membranas, pretérmino, ¿no? Entonces, esta afecta a nivel global entre 5 a 10% del embarazo, es causa del 30% de la prematuridad en el nacimiento de los bebés, y en el Perú es la principal causa de mortalidad neonatal, ¿no? ¿Eso? No. ¿Dónde está? Ahí está. Ya bueno, definición y clasificación. Ojo que no hay que confundir con la clasificación de ruptura de membrana simple. La ruptura de membranas puede ser eh, precoz, oportuna o tardía, pero eso es cuando está en un paciente que ya está dentro posiblemente de trabajo de parto. Entonces, la definición, RPM a término, ocurre a las 37 semanas de gestación y las membranas, como ya dije, se rompen antes del inicio del trabajo de parto, 37 más, ¿no? Acá las rupturas prematuras de membrana en prematuros pueden ser cercana a término, alejada al término o extremadamente pretérmino, ¿no? Obviamente se manejan diferentes porque ya sabemos que el bebito va a estar con mejor capacidad, posiblemente pulmonar, con mejor peso, mejor desarrollo neurológico. Cada uno de estos tiene un manejo diferente, ¿no? Es por eso que la RPM prematura es mucho más importante, ¿no? Básicamente en la RPM pretérmino es inducir el término de la gestación, ¿no? La que está cercana al término es entre las 36 y 34, la que está alejada entre las 27 y 33, y la que está entre las 24 y 26, que es básicamente el límite de viabilidad de un bebito, ya conlleva muy altos riesgos para el bebé y también se maneja de forma muy distinta. Bueno, epidemiología aquí en Perú se estima que entre un 8 o 10%, estamos por ahí con el global, el de embarazo. Presenta aproximadamente el 30-40 de los partos prematuros en Perú. En hospitales de referencia del Perú, como la maternidad o en otros hospitales regionales, se ha podido reportar una prevalencia de hasta 6 a 12% de todas las gestantes que se atienden, ¿no? ¿Qué es importante especialmente a nivel primario, ¿no? Eh, los factores de riesgo, ¿no? Hacer una buena anamnesis es lo principal. Y en la anamnesis, aparte de calcular bien la edad gestacional, que es algo, como ya dije, nuestro manejo se va a guiar básicamente en las semanas de gestación. Otra cosa que se debe hacer bien en la anamnesis es reconocer los factores de riesgo, ¿no? La paciente
O si es que llega, por ejemplo, una paciente que es segundigesta y tiene antecedente RPM, ¿no? Que aumenta el riesgo relativo de hasta 3 veces. ¿Qué se quiere decir? Que una paciente que tuvo RPM tiene 3 veces más el riesgo de volver a tener una RPM que una paciente que no ha tenido, ¿no? Hay que medir el cuello cervical. De acuerdo a cada medida, también hay diferentes manejos. Las infecciones, ¿no? Que pueden ser no solo infecciones de tracto urinario, pueden ser cervicovaginales, los flujos vaginales, pues, ¿no? Característicos que obviamente el embarazo es un estado en el cual las pacientes están propensas a tener no solo infecciones urinarias, sino flujos vaginales, ¿no? Hay cambios en el pH vaginal, hay cambios en la relajación del esfínter uretral, hay glucosuria, ¿no? Todo eso son factores que poco a poco suman a que las infecciones sean más frecuentes, ¿no? Los factores socioeconómicos bajos, ¿no? Bajo nivel educativo, mala nutrición elevan el riesgo, por supuesto. Con respecto a los factores de riesgo fetales, ¿no? Hay que hablar sobre todo donde las membranas ovulares se distienden más, ¿no? Embarazos múltiples, polidramnios, partos distóxicos que pueden ser prolongados porque comienzan a tener un mayor riesgo, ¿no? Placenta previa. Y, por ejemplo, en embarazo múltiple se multiplica hasta 7 veces el caso de ruptura prematura. También la complicación más frecuente del embarazo múltiple es la prematuridad, ¿no? Y otros que también pueden contarse, ¿no? Como traumatismos, hábitos nocivos como el tabaco, miomatosis uterina. Todo esto pueden contribuir, o mejor dicho, están, están comprobados que son factores de riesgo y contribuyen a una ruptura prematura de las membranas ovulares, ¿no? Entonces, el diagnóstico. Bueno, hay diferentes tipos de pruebas diagnósticas, bueno, que usualmente usamos en la emergencia, que no es el más el idóneo, pero bueno, la prueba de cristalización de lecho, de FERN, ¿no? Si sale positiva, pero bueno, la que es más obvia, ¿no? Salida de líquido amniótico por la vagina, especialmente a la maniobra de Valsalva, ¿no? El test de nitracina, se ve el pH alcalino, es decir, que se torna más azul la tira reactiva. La prueba del helecho, bueno, y la mejor no invasiva es el Amnisure, ¿no? Que es la alfa microglobulina placentaria tipo 1, ¿no? Tiene alta sensibilidad, pero también alta especificidad, ¿no? Es una proteína que se produce a nivel de la decidua placentaria, ¿no? Entonces, si es que hay ruptura, eso lo va a marcar muy bien, ¿no? Y por otro lado, podemos sospechar de una RPM con un oligohidramnios, ¿no? Que lo podemos definir paso mayor menor a 2 centímetros o en todo caso un hila menos de 5, ¿no? Eso no es concluyente porque a veces hay otras causas, ¿no? Tiene que ser todo en conjunto, ¿no? Tenemos que hacer primero un diagnóstico, por así decirlo, sindrómico, con la anamnesis, con todo, con los exámenes de laboratorio, y luego, a no ser que la salida de líquido amniótico sea evidente, ¿no? Y obviamente, ¿no? Con su característico olor a lejía. Bueno, el manejo según la edad gestacional, lo primero que se debe hacer, esto que dice el MINSA, la EICO, lo primero en cualquier paciente gestante es confirmar la edad gestacional. De eso parten todos los diagnósticos, todos los ARO, cómo va a ser el manejo. Entonces, hay muchas veces que nos equivocamos en la edad gestacional y de ahí empezamos mal, ¿no? Porque los manejos de cualquier enfermedad dependen de eso. Entonces, luego hay que verificar, en el caso
de que tenga una ruptura prematura, de que si está en labor de parto o no, ¿no? Si hay dilatación o no, ver los monitoreos cardíacos del bebé y bueno, las opciones que tenemos, ¿no? De acuerdo a la gestacional. Entonces, esto es un poco lo mismo, una RPM de término, en grandes rasgos es inducir la gestación, ¿no? Idealmente debemos terminarlo en las primeras 24 horas y se sugiere que se utilice un antibiótico profilaxis para el estreptococo bruto beta hemolítico, porque está muy relacionado con la sepsis neonatal. En una pretérmino, entre las 34 y 36, bueno, y finalizar el embarazo, terapia con antibióticos, en una pretérmino de menor a 34, tenemos que ver si podemos dar un manejo expectante con vigilancia estricta. De todas maneras, le tenemos que poner corticoides para maduración y antibiótico terapia, ¿no? Ahorita, en un momento, vamos a seguir a ahondar un poco más en esto, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con una paciente RPM a término? Bueno, eso es fácil, ¿no? Inducir el parto. No podemos dejar una fuente o una fuente de infección por mucho tiempo, ¿no? Tenemos que inducir el parto, inclusive si, bueno, obviamente si no está dilatada, sea primigesta o multigesta, tenemos que inducir el trabajo de parto. Lo ideal siempre es que tenemos que sacar al bebito por vía vaginal. Es lo más natural y donde hay menor riesgo de luego tener una infección, ¿no? Posterior, como coriomionitis o una endometritis, etcétera. Darle profilaxis antibiótica si es que es portadora de Streptococcus B. Recientemente hay bastantes estudios que recomiendan el uso, tener que ser siempre un tamizaje con urocultivo o entre las 34 a 37 semanas de si la madre tiene Streptococcus del grupo B, ¿no? La RPM pretérmino, pero cuando está entre las 34 y 36,6, hay que ver el manejo porque básicamente es un bebito que ya está maduro. Obviamente todo esto estamos hablando si tenemos una edad gestacional confiable, ¿no? Sin embargo, si no es así, hay que ver bien, especialmente si es que la ecografía nos viene la paciente diciendo que parece que está entre las 34 semanas, ¿no? Cuando esté en 36,6, 35 podemos evaluar, ¿no? Hacer un manejo expectante, a ver si es que con la misma ruptura de membranas comienza a presentar contracciones, puede ser. Algunos pacientes vienen ya con contracciones, pero sin cambios cervicales y que no están en trabajo de parto y rompen membranas. Tampoco habría mucho problema si es que es un bebito ya tirando hacia las 37 semanas, por así decirlo, ¿no? Los corticoides también es algo debatible. eh, Más que todo, si solemos ponerle, si es que, por ejemplo, tiene una ecografía del tercer trimestre, tiene 34 semanas un día, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que puede llegar todo tipo de pacientes, puede ser una paciente que es muy responsable, como una paciente que simplemente no ha tenido controles prenatales, ¿no? Que para esto también es otro factor de riesgo. Y bueno, la verdad es que no se necesita utilizar antibióticos para prolongar el periodo de latencia, ¿no? Obviamente que si va a demorar mucho o si ven que está avanzando a un ritmo lento, se le debería dar antibióticos, pero acá estamos hablando más de antibióticos para periodo de latencia. Le podemos poner muchos antibióticos, pero vamos a ver por qué elegimos los que elegimos, ¿no? En un RPM pretérmino entre las 24 y 36,6, lo mejor es manejo expectante, ¿no? Tenemos que tenerla monitorizada continuamente y descartar que no haya infección o sufrimiento fetal agudo. El RPM de por sí también es riesgo de otra cosa aparte de las infecciones, aparte de la endometritis, aparte de la prematuridad también es riesgo de DPP. Entonces tenemos que estar con un monitoreo continuo de la paciente, ¿no? Eh,
Los corticoides, evidentemente, necesitamos madurar los pulmones del bebito. Más adelante vamos a ver las dosis y cuánto, tanto de corticoides como de antibióticos. Y los antibióticos para prolongar la latencia, se ha visto que la eritromicina, bueno, aquí se utiliza mucho, es la que hacemos, la que usamos no solo para cobertura de ciertos microorganismos, sino también porque prolonga el periodo de latencia de que inicien contracciones esporádicas. Así también lo hace la citromicina, ¿no? Por ejemplo, los macrólidos en general, pero más que todo la eritromicina y la citromicina. Inclusive hay artículos que dicen que la citromicina es mejor para prolongar la latencia, ¿no? Pero bueno, la eritromicina es la que usamos en las guías. Y definitivamente, si tiene menos de 32 semanas, hay que darle una neuroprotección con sulfato de magnesio por 6 a 8 horas al bebé, a la madre y para el bebé. La RPM previable o que esté en el límite de viabilidad, eh, se tiene que sopesar bastante, ¿no? Aquí lo más probable es que salga mal el bebé. eh, Hay que darle una buena consejería sobre el pronóstico, las opciones. Hay que considerar el manejo expectante, y si hay riesgo-beneficio de la madre. De repente la madre puede estar séptica y se tendría que hacer una interrupción, ¿no? Pero eso ya va por otro lado, que no me voy a explayar mucho, porque sí, eso ya va con aborto terapéutico y es un tema muy debatido en este momento, ¿no? Eh, no se recomiendan poner ni corticoides ni antibióticos. ¿Por qué? Porque a las 24 semanas, bueno, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, que son los que generan el surfactante para que se genere no disminuya la tensión superficial, eh, todavía no están totalmente desarrollados. Ponerle corticoides es un poco eh, ilógico, ¿no? Fisiológicamente. Y antibióticos, la verdad, tampoco, porque debemos ver, y en poco tiempo decidir qué hacer con la paciente, ¿no? Si es que decidimos obviamente que le vamos a dar chance y tiene una RPM larga, definitivamente le tenemos que dar antibióticos, pero con 24 semanas muy probablemente tenga un peso por el cual la madre no, el bebito no va a aguantar, ¿no? Entonces hay que explicarle eso. Acá lo más importante es decir las cosas claras como son a la paciente y el pronóstico de su bebito, ¿no? Hay muchas mujeres que se pueden aferrar muy bien, mucho, pero, pero tampoco, eso también depende mucho del médico, ¿no? De cómo le hablemos y cómo le aconsejemos, ¿no? Hay que darle vital importancia a esto, en estos casos especialmente, ¿no? Porque también puede terminar en un proceso médico legal fácilmente, ¿no? Entonces, en tratamientos específicos, la corticoterapia, ya lo deben saber, betametasona, 12 miligramos cada 24 intramuscular, dos dosis. Y la Dexa, si es que hay Dexa nada más, 6 cada 12 horas por 4 dosis, ¿no? En la antibiótico-terapia, como primera línea, siempre usamos ampieritro, ¿no? Al inicio siempre utilizamos los 2 primeros días endovenoso. Acá no tenemos eritromicina endovenosa, pero usamos la de 250 bioral cada 6 horas y ampicilina endovenosa 2 gramos cada 6 sí lo usamos, ¿no? Acto seguido, luego debemos usar amoxicilina, 500 cada 8, porque no tenemos de 875. Bueno, sí hay en la presentación, pero aquí no. Y eritromicina, 330 cada 8 o 250 cada 8. Terminando los 7 días, ¿no? Los dos endovenosos más 5 días más 5 días vía oral. Eh, bueno, a veces preguntan por qué no se usa amoxicilina con ácido clavulánico. El clavulánico, bueno, muchos dicen, no, es teratógeno. Bueno, no es que sea teratógeno en sí. Eh, no va a modificar la estructura del bebito, pero sí aumenta el riesgo de enteritis necrotizante, enterocolitis necrotizante. Con respecto a los tocolíticos, bueno, sí, ¿no? Se recomienda solo en casos seleccionados para que
por 2 días para que podamos tener tiempo para instaurar la maduración pulmonar y luego ya, ¿no? Y el sulfato de magnesio para neuroprotección en menores de 32 semanas. ¿Qué tocolíticos tenemos? Bueno, no me voy a ahondar mucho en eso porque no siempre es los casos, son muy pocos, son los seleccionados. El nifedipino, bueno, un calcio antagonista, el atosiban, que es antagonista de los receptores de oxitocina, el sulfato de magnesio, la indometacina, que es inhibidor de la COX-1. Todos estos, por ahí también tenemos el óxido nítrico, también inclusive podemos usar betagonistas. Por ejemplo, justo ahorita tenemos una paciente NUCI, la cual llegó séptica, tenía RM y comenzó a desarrollar, de 30 semanas, comenzó a desarrollar contracciones y no se le podía dar ni fedipino, que es lo que usualmente usamos, porque les tenía la presión baja, ¿no? ¿Y qué usamos? Usamos hasta salbutamol y funcionó. Usamos salbutamol, 2 puff cada 8 horas y la paciente dejó de tener contracciones. Sí, sí tenía buenas contracciones. Entonces, se puede usar los beta-agonistas en caso extremo, ¿no? Como el que acabamos de tener hace poco. Bueno, ¿qué complicaciones maternas? Básicamente coramnionitis, o la llamada ahora infección intraamniótica, que puede estar entre 15 a 25 de las madres que han tenido RPM, y esto puede llegar a sepsis o endometritis, ¿no? Endometritis y sepsis, infección postparto con riesgo de shock séptico en la madre, sí. Prematuridad, obviamente, como ya le dije, es la causa principal, la complicación fetal principal, y causa muchas otras cosas, no solo el síndrome de dificultad respiratoria del neonato, puede causar leucomalacia periventricular, puede causar enterocolitis necrotizante, puede desencadenarse en hemorragia intraventricular, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas. Es factor de riesgo de muchas enfermedades neonatales, la prematuridad. Y como ya dije, el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Un DPP, que también hemos tenido hace poco, un DPP en una RPM de 34 semanas, ¿no? Bueno, con respecto al neonato, ¿en qué está en riesgo? Está en 2 a 4 veces más riesgo de tener sepsis neonatal, puede derivar en hemorragia intraventricular, puede derivar en enterocolitis necrocitizante, que todo esto, daño neurológico, puede llevar a un PCI y obviamente los síndromes de dificultad respiratoria, ¿no? Obviamente, ¿no? Como acá menciona, las complicaciones neurológicas y respiratorias suelen tener secuelas a largo plazo, independiente de la edad gestacional. Obviamente, si es más pequeño va a tener más, ¿no? Pero inclusive en un bebito a término que haya tenido una RPM y tenga alguna de estas, va a tener un desarrollo a largo plazo distinto a uno normal, ¿no? Bueno, ¿qué debemos llevarnos a casa? Consideraciones generales, un diagnóstico clínico para descartar alguna infección como coronavirus, ¿no? Uso de eritromicina o acitromicina como antibiótico de elección. ¿Por qué? Porque prolonga el estado de latencia uterina, ¿no? Para que no comiencen las contracciones. Evitar los tactos vaginales innecesarios, ¿no? Que a veces lo hacemos aquí en los hospitales, sobre todo los que tienen docencia, ¿no? Pero bueno, lo ideal es no hacer más de 6 tactos. Y bueno, tener un monitoreo continuo, no solo de signos de infección, sino del bienestar fetal, ¿no? Ahí si alguien quiere hacer preguntas de RPM, podemos hacerlas ahora y luego de coriamnitis tal vez, o lo hacemos todo al final. No sé cuál prefieren. Puede ser ahorita o lo que pasa es que he terminado un tema. Quiero ver si para definir.
Ya, bueno, me han dicho que mejor las preguntas para el final. Ya. Entonces seguimos con la conocida coronavirus, que ya no es tan... ¿Por dónde pasa? Ah, ya. La coronavirus I o triple I, ¿no? Porque se llama triple I porque es una inflamación o infección intramniótica. Ese es el nuevo término, ¿no? Es una infección grave, afecta al líquido amniótico y al bebé, tiene un gran impacto, obviamente, materno y neonatal. Debemos diagnosticarlo lo antes posible, ¿no? Es por eso que el paciente que tiene fiebre, hay que ver, ¿no? Al toque. Su prevalencia global es de 1,4%. Definición, bueno, se decía coronavirus, que era la infección clínica, se cambió el término, ya vamos a ver por qué. Tiene también sus propios criterios, tanto de sospecha como de certeza. Puede ser leve, moderada o severa, y es importante la temporalidad, ¿no? Temprana cuando es inmediata, o en las primeras 24 horas, o tardía luego, ¿no? Lo más fundamental de la coronavirus es poder distinguirla y diagnosticarla a tiempo, lo antes posible. ¿Qué factores de riesgo para coronavirus? Ya sabemos, el riesgo de RPM lo aumenta 5 veces, un trabajo de parto prolongado mayor a 18 horas o que sea pretérmino, tactos vaginales múltiples, procedimientos invasivos con la amniocentesis y también volvemos con las infecciones preexistentes, que pueden ser vaginosis bacteriana, candidiasis vulvovaginal, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las... es un amplio espectro de bacterias las cuales pueden generar, ¿no? Una corio. Es polimicrobiano, ¿no? A la cabeza el Streptococcus B, el E. coli, los anaerobios como el Bacteroides, la Gardnerella, el Mycoplasma, el Ureoplasma, la Listeria, ¿no? Eh, Todos estos microbios son los que vamos a dirigir nuestra antibiótico-terapia, ¿no? Si es que diagnosticamos por amnionitis. Estos eran los criterios diagnósticos eh, según la ACOG ahora, pero bueno, no han quedado en desuso los criterios de Gibbs, que eran irritabilidad uterina, taquicardia materna, taquicardia fetal, eh, ¿qué más será? Ah, bueno, y el líquido que sale, que sea maloliente, ¿no? No es desuso, pero sí hay que tener importancia porque cuando lo definimos como coronavirus clínica o triple I, sí hay criterios que, que ayudan mucho más a un diagnóstico más certero, ¿no? Cosas tenemos que pedir o ver, leucocitosis, que no haya leucocitosis, que el PCR no esté elevado, ¿no? La amniocentesis ya es un poco exagerado, son casos muy seleccionados para ver si hay infección o no, biosensores, que es algo nuevo, y puede haber hasta un 15% de casos de fiebre aislada, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la corio es clínico y las pruebas de laboratorio lo confirman, básicamente, ¿no? Aquí estamos hablando, pues ya la triple I, infección, inflamación intraamniótica, ¿no? Que puede involucrar el líquido amniótico, membranas fetales, placenta o al feto, ¿no? La EICOG y el Instituto Nacional de Pediatría y Desarrollo Humano en Estados Unidos precisaron que este era un término mejor porque definía mejor eh, fisiopatológicamente a lo que pasa en lo que nosotros llamamos coreoamnionitis clínica, ¿no? Que era un poco específico. ¿Cuáles son los criterios del 2015? Hay primero sospecha de triple I. Aquí el síntoma cardinal es la fiebre. Si no hay fiebre, no se puede, no es sospechable, por así decirlo, ¿no? Es fiebre más uno de los siguientes. Leucocitosis materna mayor a 15.000, taquicardia fetal, ojo, y secreción vaginal purulenta o líquido amniótico maloliente. Entonces, ¿qué cambia acá? Que no estamos usando la taquicardia materna, ¿no? ¿Por qué? Porque la taquicardia maternica es recontra inespecífica, ¿no? La paciente puede haber venido caminando, inclusive puede haber estado reposando,
eh, y luego de la nada se para y ya tiene taquicardia por la distribución del flujo. Entonces, por eso, digamos que a comparación de los de Gibbs, les han quitado esto, ¿no? Y la irritabilidad uterina tampoco es ya un criterio, ¿no? Luego, la triple I confirmada, que es el diagnóstico definitivo, es cuando por amniocentesis o por, no sé, cultivo o análisis gram o de líquido amniótico se encuentran bacterias, ¿no? El examen histopatológico, obviamente, es el que confirma, histológico de la placenta, es el confirmatorio, ¿no? Y un resultado positivo de PCR u otros estudios de líquido amniótico también suman, ¿no? Pero básicamente cambia, ¿no? Fiebre materna, la evidencia o sea, a la KPT1 de sospecha se le evidencian los cambios laboratoriales o en el líquido amniótico, si es que se estudia, ¿no? Bueno, que deberíamos estudiar el líquido amniótico. Existe, como dije, fiebre intraparto aislada hasta un 15%. Cuando hay fiebre sin otros signos, sin ni signos y no cumple criterios de sospecha ni de confirmación, se debe investigar otras causas, ¿no? La colocación del epidural, puede haber una infección ahí en el sitio de colocación, deshidratación, ¿no? Puede ser el estrés térmico por el mismo hecho de que la paciente esté o haya estado en trabajo de parto. Eh, entonces, hay que ver, ¿no? Serían falsos positivos, por así decirlo. El tratamiento, bueno, la antibiótico-terapia, como pautas generales, ambigenta. Nosotros también damos clindagenta, también es otro. Eh, Clindagenta, se puede usar metronidazol. eh, si es alérgica a los betalactámicos, la vancomicina con gentamicina. Si encontramos que hay estreptococo beta hemolítico, estreptococo del grupo B, negativo o es sensible a clinda, se le puede dar clindagenta, ¿no? Hay diferentes esquemas de acuerdo a individualizados a la paciente, ¿no? También se puede usar piperacilina tazobactam en casos extremos, ¿no? Eh, con respecto a medidas de soporte, hidratación y manejo de los síntomas como la fiebre, el monitoreo fetal continuo es esencial y bueno, el término de la gestación idealmente debería ser vaginal, ¿no? Y si se pudiera, antes de las 6 horas, ¿no? El tratamiento se inicia con antibióticos, se ajustan según los cultivos que salgan, medidas de soporte son cruciales y monitoreo fetal continuo, ¿no? La duración es hasta 24 a 48 horas a febril de los antibióticos, ¿no? Bueno, hay diferentes guías que estuvimos revisando eh, y cada una le da diferentes puntos de énfasis al manejo de la coriomionitis, ¿no? En el MINSA la prioridad es adquirir antibióticos de bajo costo y alta disponibilidad, ¿no? Porque obviamente en una infección lo más importante es que la paciente esté cubierta. En la EICO se habla más de tratar de llegar a ese parto vaginal, ¿no? Si no hay compromiso fetal. Se mantiene con antibióticos y se hace todo lo posible por llegar al parto vaginal. Y el Royal College de Ginecología y Obstetricia te hace énfasis en una evaluación individualizada de los pacientes, ¿no? Hay que siempre ver el balance de riesgo-beneficio. Obviamente todas tienen su protocolo, es parecido, pero cada una, ya ven, por ejemplo, el MINSA le da mucha más prioridad al bajo costo y alta disponibilidad por el que estamos en un país de desarrollo, pero en otros pueden estar un poco más tranquilos, de repente porque tienen mejor capacidad de monitoreo, de repente tienen mejor capacidad de eh, mejores antibióticos en caso de que fallen, ¿no? Tienen UCI neonatal eh, y UCI para la general en todo momento, ¿no? Y claro, como dije, ¿no? El MINSA prioriza la actividad, la EICO que se enfoca más en que tiene que llegar a un parto vaginal y el Royal College subraya sobre todo la individualización de las pacientes, ¿no? Obviamente las gestaciones pretérmino tienen consideraciones especiales.
¿Qué conclusiones podemos tener? Bueno, tenemos que hacer más investigación, tenemos que tratar de tener políticas de salud. Bueno, la verdad que las tenemos, pero seguirlas al pie de la letra sobre prevención y tratamiento y detección de tratamiento, estrategias para mejorar la prevención y la detección adecuada y oportuna, adherirse a las guías, ¿no? Y bueno, seguir y siempre tener en cuenta los puntos clave del diagnóstico y del manejo, ¿no? Si es que se sigue al pie de la letra, las guías puede llegar a tener una tasa de éxito el tratamiento mayor a un 90%, ¿no? Y eso es todo. Muchísimas gracias, doctor Siu. Vamos a hacer lectura de las preguntas realizadas por los participantes. Nos consultan lo siguiente. Si una madre gestante de 45 años está embarazada, ¿cuál sería el mejor análisis o ecografía para ver el estado del bebé? ¿Y a partir de cuántas semanas se puede ver algún problema del bebé con exactitud? Bueno, eso no es tanto con la RPM ni la coreo, pero ya, si tiene 45 años, ¿cuál era? ¿En qué momento de la ecografía? Eh, ¿Cuál sería el mejor análisis o ecografía para ver el estado del bebé y a partir de las cuántas semanas se puede ver algún problema con exactitud? Ya, bueno, si tiene 45 años, sí, definitivamente tiene mayor riesgo de cromosomopatías, mayor riesgo de aneuploidías, mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de todo, la verdad. Es por eso que una paciente con más de 35 hay que tratarla con mucho cuidado. ¿Cuándo se podría detectar algún cambio? Bueno, en la eco rutinaria, ¿no? En los controles prenatales, entre las 11 y 13 semanas se hace la se le hace la ecogenética y hay marcadores pues, de algunas trisomías o que nos orientan, ¿no? Eso unido a los bioquímicos del PA, PPA, el estriol de la orina, el beta-HCG. Después, por otra parte, tenemos también algo mucho más fidedigno, pero altamente costoso, que es el IPA, de ver el ADN fetal en la madre, en la sangre de la madre. Con eso podemos orientarnos, ¿no? Todo va a estar en posibilidades. Por ejemplo, sale una ecografía de riesgo, que es muy frecuente, ¿no? A veces sale una ecografía de riesgo intermedio, ¿no? Que es uno en 2000, por ejemplo. Es un riesgo intermedio de poder tener una cromosomopatía, ¿no? Y todos los papás están estresados. Bueno, lo primero que yo suelo hacer es, eh, depende quién haya hecho la ecografía, usualmente hay que mandarlos, si es que sale eso, ¿no? Un riesgo intermedio, deberíamos mandarlo a un médico especialista en medicina fetal, posiblemente para que haga ese tipo de ecos. Muchas veces me ha pasado que traen ecografías de afuera, a veces de ginecólogos, a veces de obstetras, a veces solo de radiólogos, donde le ponen un riesgo intermedio de, de un signo que podría ser de una malformación, ¿no? Y yo primero los mando donde alguien que sí está bien especializado en hacer ese tipo de ecografías, y si ese médico me manda de nuevo a la paciente y sigue teniendo riesgo intermedio o alto, le mando un ADN fetal, ¿no? No sé si con eso se responde a la pregunta. Muchísimas gracias, doctor Siu. La siguiente pregunta es, ¿cuándo es recomendable realizar una amniocentesis en el contexto del RPM y qué información aporta? Bueno, a veces la amniocentesis se suele hacer cuando hay duda diagnóstica, ¿no? Eh, es un procedimiento invasivo, no es difícil de hacer, sin embargo, hay que ver el contexto de la paciente. Aquí tenemos que individualizarlo mucho, ¿no? Si es una paciente de 30 semanas que vemos que
le sale un test de lecho negativo. Primero queremos ver para qué sirve, para qué querríamos verla, entonces, para ver si hay infección o no, me imagino, ¿no? Eh, si es que sospechamos de infección, eh, luego para determinar el cariotipo también podría ser. eh, en esos casos se podría hacer se debería hacer una amniocentesis, ¿no? En el contexto de, para diagnóstico de RPM, hacer una amniocentesis no serviría de mucho. En un contexto de corioamnionitis, de repente, por ahí para ver si es que hay una alta sospecha y queremos saber si es que le vamos a dar o no antibióticos, pero riesgo-beneficio tampoco tendría mucho beneficio, ¿no? Porque igual puedes comenzar la antibioticoterapia. De repente en un bebito que sí, pues tiene 29 semanas y hicimos todo, no están funcionando los antibióticos de primera línea, de repente ahí sí, estoy hablando en el caso esto, ¿no? De corioamnionitis, ¿no? Amniocentesis por corioamnionitis o RP. Sí, ahí sí sería válido, ¿no? Si es que no está respondiendo a antibióticos, la paciente persiste mal, ¿no? Podría ser, podría hacerse una amniocentesis para ver, de repente hacer un cultivo y poder tener un mejor panorama para darle otro antibiótico terapia, ¿no? O sea, la amniocentesis también sirve para muchas otras cosas, ¿no? Ver los cariotipos, para ver velocidades coriónicas, para analizar el líquido en general, pero no es tanto para los temas de RPM y corio, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué riesgos implica el uso prolongado de antibióticos en pacientes con ruptura prematura de membranas? Para la paciente, no tanto. La paciente, más bien, si lo usamos, los antibióticos son para protegerlas, ¿no? Como digo, inclusive, no tanto para la mamá, depende qué tanto. Depende, o sea, para la mamá no veo ningún riesgo de que se utilice de manera prolongada, ¿no? A la mamá no le va a hacer daño. Con respecto al bebé, tampoco le van a hacer daño, pero tenemos que tener en cuenta justo las semanas en cuales vamos a usar los antibióticos, ¿no? O sea, por eso es que las guías manejan todo por semanas, ¿no? Por ejemplo, si es una de menos de 24 semanas, y algunas dicen ni siquiera se debería dar antibióticos porque no va a ayudar mucho ni al pronóstico de la mamá ni del bebé, sino tenemos que enfatizar en si vamos a terminar la gestación, ¿no? O cómo va a ser. Eso sí es un problema en Perú porque el aborto terapéutico aún no está permitido. Pero si, por ejemplo, es una paciente de 34 semanas que queremos que espere, obviamente le vamos a dar las primeras 48 horas y luego le inducimos el parto para que pueda ver la maduración pulmonar. Todo depende. Lo importante y el objetivo de la antibioticoterapia es neuroproteger al bebé si tiene menos de 32, madurar los pulmones y protegerlo con una posible infección, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué consideraciones especiales existen para el manejo de la ruptura prematura de membrana en embarazos con malformaciones fetales? En embarazos con malformaciones fetales. Bueno, primero tenemos que ver qué tipo de malformación, ¿no? Hay malformaciones que pueden nacer y se les opera y pueden ir bien. Hay malformaciones que, bueno, lamentablemente aquí en Perú, inclusive he visto, ¿no? Una oloporosencefalia, que el bebito no tiene ningún pronóstico, eso significa que no tiene cerebro, ni porosencéfalo, pero la mamá ya pasó pues las 25 semanas, no sabía, ¿no? Eh,
Entonces hay que aislar cada caso porque son temas un poco delicados, ¿no? Lo ideal es... ¿cuál fue la pregunta? Em, ya, ¿Qué consideraciones sí. era si es ¿Qué que tenía consideraciones con especiales RPM, un existen en RPM y manejo? malformaciones, ¿no? Ajá, O sea, si es exacto. una malformación que se puede tratar, hay que tratar de llevarlo a lo más que podamos, ¿no? Igualito que a un bebito normal o a término. Pero si es una malformación en la cual no es compatible con la vida y también depende de la edad gestacional, ¿no? Puede ser una malformación que definitivamente puede vivir, pero tiene 24 semanas y ya rompió membranas. Básicamente, tratarlo como si fuera un bebito normal, ¿no? Si es que es una malformación que puedes dar chance para que pueda vivir, ¿no? Pero por otra parte, si es que es una que no es compatible de la vida, también entra en una zona un poco sombría, porque ahí sí tenemos que intervenir de alguna forma, ¿no? De alguna forma, porque es algo ya riesgo-beneficio más que todo traumático para la salud mental de la mamá, ¿no? Entonces hemos tenido casos así, es difícil, se tiene que hacer junta médica y ver cuál es la mejor opción para ella, ¿no? Pero definitivamente aquí en Perú todavía el aborto no es legal, ¿no? Ni el terapéutico. Y ese sí es un problema. Pero bueno, eso ya está tratándose de cambiar. Muchísimas gracias, doctor. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo se aborda la ruptura prematura de membranas en pacientes con antecedentes de cirugías uterinas previas o cesáreas? Ah, igual, lo importante es que el periodo de latencia sea lo más largo que se pueda y llegar a madurar al bebito lo más que se pueda en tanto en neuroprotección como maduración pulmonar y bueno, una profilaxis antibiótica y bueno, si es cesárea anterior se le debería hacer una cesárea, ¿no? Porque es como si fuera una cesárea anterior sin infección, solo que tenemos que tratarla así, ¿no? Ojo que ya no le daríamos chance vaginal, ¿no? Porque el riesgo de infección también genera un riesgo de atonía, ¿no? Y bueno, dar un parto vaginal, por más que su cesárea, es, no sería, no es debatible, ¿no? La chance vaginal básicamente se da después de una cesárea porque en verdad si solo ha tenido una cesárea el riesgo es menos de 2% de que haya ruptura uterina, ¿no? Pero si está infectado definitivamente debería ser por cesárea, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Siu. Finalizamos con la ronda de preguntas. Vamos a agradecer a todos los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. Asimismo, los invitamos a suscribirse a a escribirnos dentro de cada uno de los videos algunos otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Siu. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.